La mayoría de la gente está segura de que el futuro de la microelectrónica sigue perteneciendo al silicio, pero precisamente esa certeza podría resultar el error más costoso de la civilización tecnológica. En lo más profundo de los laboratorios de investigación chinos, ya existe un material de 3 átomos de espesor y acaba de romper una barrera que contenía a toda la industria desde hace más de 10 años. Miren el smartphone que tienen en el bolsillo. Posee más potencia de cálculo que las gigantescas computadoras que enviaron a un hombre a la luna. Pero este prodigio tecnológico cotidiano se está acercando a su límite. Y ese límite no es económico, ni político, es físico. Durante más de 50 años, los ingenieros siguieron una misma lógica: reducir los transistores, duplicar su cantidad en el chip, obtener más potencia. El transistor es un interruptor microscópico que permite o bloquea la corriente eléctrica, generando los ceros y unos del código binario. Este patrón recibió el nombre de Ley de Moore y durante décadas funcionó a la perfección. Pero cuando los transistores se redujeron a un tamaño de 2 o 3 nanómetros, la física dejó de someterse a las ambiciones de la ingeniería. Los electrones comenzaron a comportarse de manera impredecible. Literalmente se filtran a través de las paredes de los interruptores, un fenómeno conocido como efecto túnel cuántico. El chip se vuelve inestable, consume una cantidad enorme de energía y se calienta hasta temperaturas críticas. El silicio, rey indiscutido de la electrónica durante medio siglo, ha llegado a su límite. Se intentó encontrar un sustituto. El grafeno parecía el candidato ideal, hasta que se descubrió un defecto fatal: es imposible apagarlo de forma fiable. Y para un semiconductor, la capacidad de conmutar entre estados no es una opción, es la esencia misma de su funcionamiento. Se necesitaba un material de una naturaleza fundamentalmente distinta, absolutamente plano, de espesor atómico, pero controlable como un verdadero semiconductor. Ese material existía. El problema era otro. Nadie sabía cómo producirlo a escala industrial. El disulfuro de molibdeno, conocido en la comunidad científica como M o S2, se considera desde hace tiempo uno de los materiales semiconductores bidimensionales más prometedores. Por su estructura, recuerda a un sándwich atómico. Una capa de átomos de molibdeno queda comprimida entre 2 capas de átomos de azufre. El espesor final es exactamente de 3 átomos. No aproximadamente, no de forma convencional, exactamente 3. Y esa delgadez extrema no es solo un dato curioso, confiere al material propiedades únicas. En una estructura bidimensional, los electrones se mueven exclusivamente en línea recta. No tienen a dónde ir hacia arriba o hacia abajo, porque en sentido físico, la altura simplemente no existe. Es como una autopista perfecta sin semáforos ni obstáculos. Velocidad máxima, resistencia mínima. Pero hay algo más. Como el espesor del material es puramente atómico, este resulta flexible y prácticamente transparente. Esto abre la vía a procesadores que pueden doblarse como una hoja de papel o integrarse directamente en el vidrio y en los paneles de las ventanas. Una electrónica que literalmente se disuelve en los objetos que nos rodean. Además, el M o S2 es un candidato ideal para el crecimiento vertical. Con los chips de silicio, el ensamblaje tridimensional siempre fue una pesadilla. La capa inferior sobrecalienta a la superior. Un material que apenas desprende calor permite construir verdaderos rascacielos de transistores, apilando capas unas sobre otras y multiplicando la potencia en el mismo milímetro cuadrado. Sin embargo, durante muchos años la producción de M o S2 siguió siendo exclusivamente un logro de laboratorio. En condiciones de laboratorio, el método de deposición química en fase de vapor, CVD, producía cristales limpios de la más alta calidad, pero eran diminutos y heterogéneos, es decir, completamente inadecuados para la producción real de chips. El equivalente industrial de este método, el M o CVD, permitía trabajar a la escala necesaria, pero el resultado resultaba catastrófico. El material salía con defectos por toda la estructura y, peor aún, con contaminación de carbono. Los compuestos organometálicos utilizados en el proceso se descomponían y envenenaban la red cristalina. Para entender lo crítico que es esto, hay que comprender el concepto de movilidad electrónica. Es un indicador clave. Mide la velocidad a la que los electrones se desplazan a través del material semiconductor. Cuanto más alta es, más rápido funciona el chip. En las muestras de laboratorio obtenidas por CVD, la movilidad electrónica era excelente. En las muestras industriales de M o CVD,
era una fracción insignificante de ese valor. El material resultaba prácticamente inútil. El dilema parecía irresoluble. El CVD daba calidad, pero no escala. El M o CVD daba escala, pero no calidad. Nadie había logrado cerrar esa brecha. Hasta enero de este año, un equipo de investigadores de la Universidad Southeast de Nankín publicó en la revista Science un resultado que la industria llevaba esperando más de 10 años. No un concepto, no una simulación, no datos preliminares. Una oblea física real de 6 pulgadas de material bidimensional, cultivada de forma rápida, sin contaminación y apta para una línea de producción industrial. El método recibió el nombre de Oxy-MOCVD. Los investigadores descubrieron que un paso concreto del proceso de cristalización constituía un cuello de botella monumental. Exigía una cantidad colosal de energía y era precisamente ese paso el que limitaba la velocidad de crecimiento del cristal y la calidad del producto final. La solución resultó sorprendentemente elegante: introducir oxígeno en la reacción. El oxígeno crea una ruta química alternativa, un camino con menor gasto energético que evita por completo el paso problemático, como un desvío que de pronto se encuentra tras horas de atasco en una carretera de montaña. En paralelo, el equipo resolvió otro problema, el llamado problema del contacto. Conectar conductores metálicos comunes a una oblea de 3 átomos de espesor significaba crear un cuello de botella para la corriente, como intentar hacer pasar la presión de una manguera de bomberos por una pajita. La solución fue el uso de aleaciones de elementos pesados, en particular bismuto, capaces de acoplarse a la estructura atómica del M o S2 sin dañarla y de asegurar un flujo libre de corriente. Los resultados del Oxy-MOCVD resultaron sorprendentes. La velocidad de crecimiento superó en más de 100 veces a la del MOCVD convencional. No un 10% más rápido, no el doble, 100 veces. Las obleas salieron sin rastros de impurezas de carbono, y los transistores fabricados a partir de esas obleas mostraron una movilidad electrónica más de 10 veces superior a la de los dispositivos hechos con material M o CVD estándar. El artículo en Science constataba directamente: este método cierra la brecha entre la calidad del CVD de laboratorio y la escalabilidad industrial del MOCVD. En esa frase están contenidas décadas de frustraciones y años de trabajo. Pero esa fue solo la primera publicación de esa semana. Apenas unos días después, un segundo equipo chino, de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Pekín, publicó en la misma revista Science su propio trabajo. Su logro es distinto, pero perfectamente complementario. Desarrollaron una técnica que permite observar el crecimiento de los cristales de M o S2 en tiempo real, bajo un microscopio electrónico de transmisión. ¿Por qué es esto fundamentalmente importante? Porque los defectos cristalinos, las imperfecciones minúsculas que destruyen el rendimiento del dispositivo, se forman precisamente durante el proceso de crecimiento. Si se puede ver su formación en tiempo real, se puede entender la causa de su aparición, y comprendiendo la causa, se puede reestructurar el proceso para evitarlos. Antes, el control de defectos era un método de prueba y error. Ahora es una ciencia sistemática. La diferencia es como entre adivinar el punto de una fuga en una tubería y tener una cámara dentro del propio conducto. 2 publicaciones en una semana, ambas en Science, ambos equipos, chinos, ambos impulsando la misma tecnología, desde ángulos distintos y complementarios. Esto no es una coincidencia, es una señal de que el campo ha alcanzado una masa crítica. Detrás de estas publicaciones hay un panorama más amplio. La Universidad de Pekín ya había presentado antes un método de producción por lotes de obleas de M o S2 de entre 5 y 30 centímetros de diámetro. La primera demostración convincente de que la producción a gran escala de materiales bidimensionales es físicamente alcanzable. Ese mismo equipo avanzó posteriormente en el trabajo con otro material bidimensional, el seleniuro de indio, abriendo una línea de desarrollo paralela allí donde el M o S2 presenta limitaciones. Y el equipo de la Universidad Fudan, en Shanghái, hizo algo que obligó a todo el mundo investigador a prestar atención.
No construyeron un transistor ni un circuito. Ensamblaron un microprocesador de 32 bits completamente funcional a partir de materiales semiconductores bidimensionales sobre arquitectura RISC-V. RISC-V es una arquitectura de conjunto de instrucciones abierta que cualquier equipo del mundo puede usar, modificar y desarrollar sin pagos de licencia ni dependencia de corporaciones como Intel o ARM. Para China, esto no es solo una elección técnica, es una declaración de independencia tecnológica. Y ese procesador, que contiene miles de transistores de M o S2 y ejecuta instrucciones RISC-V de 32 bits, demuestra que esa independencia ha adquirido forma física. 4 universidades distintas, varias líneas de investigación independientes, todas convergiendo hacia un mismo objetivo. Esto no es un laboratorio que tuvo suerte, es un ecosistema construido, financiado y coordinado deliberadamente para resolver una tarea concreta. Y aquí la historia se sale del ámbito de la ciencia para entrar en el de la geopolítica. Durante años, la guerra por los semiconductores se redujo a proteger los nodos clave de la cadena del silicio. Occidente mantuvo su ventaja en gran medida gracias a las máquinas de litografía ultravioleta extrema de la empresa europea ASML, sin las cuales es imposible fabricar los chips más avanzados. Las restricciones a la exportación de esas máquinas se convirtieron en una de las herramientas geopolíticas más poderosas de la última década. Pero si la plataforma de materiales cambia, toda esa ventaja se desvanece. El M o S2 no depende de las máquinas de ASML, no requiere los mismos procesos litográficos, no está atado a las mismas cadenas de suministro. En esencia, es un tablero de juego completamente nuevo, y China lo entiende perfectamente. Tras años atrapado por los bloqueos a la exportación, no intentó alcanzar a Occidente en su propio juego, cambió el juego mismo. La respuesta occidental es una ley de chips, aprobada en una de las mayores economías del mundo, un paquete de inversión estatal de decenas de miles de millones de dólares destinado a devolver la producción de semiconductores al territorio nacional. Laboratorios como IMEC, en Bélgica, con el respaldo de fondos europeos, trabajan en integrar obleas bidimensionales sobre circuitos de silicio tradicionales, buscando prolongar la vida de fábricas que cuestan miles de millones, sin renunciar a la experiencia acumulada. Es una estrategia legítima, pero en su base es conservadora, orientada más a preservar posiciones que a conquistar el futuro. Quien gane esta carrera no venderá simplemente computadoras. Obtendrá la llave principal de un nuevo orden mundial en inteligencia artificial, tecnología militar y cadenas de suministro globales. Las consecuencias de estos descubrimientos van mucho más allá de la electrónica habitual. Los procesadores se volverán tan miniaturizados y eficientes que podrán alojarse en cápsulas médicas ingeribles, diminutas pastillas inteligentes que, tras ser ingeridas, se desplazan por el torrente sanguíneo, monitorean indicadores de salud en tiempo real y detectan anomalías antes de que se conviertan en enfermedades, sin riesgo de sobrecalentamiento ni de daño tisular, algo que con el silicio era físicamente imposible. La inteligencia artificial potente dejará de depender de servidores en la nube y comenzará a funcionar de forma nativa, en sus gafas, en su reloj, en sensores invisibles a su alrededor. Y la reducción del consumo energético de los centros de datos podría convertirse en uno de los factores clave para evitar el colapso energético que amenaza la digitalización total. Los semiconductores bidimensionales ya no son el futuro, son el presente y se están produciendo ahora mismo. Estamos viviendo uno de esos momentos poco frecuentes en la historia de la tecnología en que el cambio no ocurre de forma gradual, sino brusca. El silicio parecía inquebrantable, pero la física no negocia. Cuando llegó a sus límites, la pregunta no era si aparecería un sucesor, sino cuándo y quién lo encontraría primero. La brecha entre el laboratorio y la producción comercial todavía existe. Los desafíos de escalado no han desaparecido, pero el cuello de botella fundamental acaba de recibir una solución convincente y reproducible. El resto es ingeniería, y la ingeniería, con inversión y tiempo suficientes, siempre encuentra el camino. Si les interesa seguir de cerca cómo se desarrolla una de las carreras tecnológicas más importantes de nuestra época, suscríbanse al canal y denle like. Es la mejor manera de apoyar un análisis independiente de lo que de verdad está cambiando el mundo.